El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Buenas noches, tengan todos ustedes los televidentes de este programa cristiano que llevamos a cabo por este canal 16. También la pueden escuchar por canal 112 de Encali y canal 12 de Protelco, Olegón Comunicaciones, Televisión. Hoy estamos acá en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez y Luis Eduardo Flores para llevar un mensaje de la palabra del Señor, que es el único que nos orienta, que nos guía, que nos fortalece en todo tiempo y en todo lugar. Y en ese nombre, que es sobre todo nombre, estamos aquí en este lugar, porque no somos nosotros en nuestras fuerzas, sino por la voluntad de nuestro Padre Celestial, que nos dispone el corazón para traer la palabra. Vamos a orar para dar inicio y que sea el Señor y tome dominio de este lugar. Padre de la gloria, Dios Todopoderoso, delante de ti colocamos estos medios, Señor, que tú utilizas para que tu palabra llegue, Señor, a todos los hogares, que dispongan su corazón, Señor, contrito y humillado delante de ti, para que sean transformados, Señor, en nuevas criaturas. En tu santo nombre venimos, bendito Dios, y colocamos que tu Santo Espíritu nos dirija, nos oriente y nos guíe, nos deje el espíritu de discernimiento para orientar y para guiar, pero en el nombre de Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Gracias te damos para el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, amén. Por la palabra del Señor. Gloria a Dios. Vamos a leer unos versículos acá del Salmo 145. Dice la palabra del Señor: alabanza por la bondad y el poder de Dios. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de su magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es el Señor para con todos, y tus misericordias sobre todas tus obras. Amén. Gloria a Dios, porque toda la palabra de Dios es verdad. Este salmo de David es en los cuales lo exalta. Dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Es lo que el Señor nos coloca en estos tiempos también a cada uno de nosotros, los que hemos creído en su palabra y en su poder, y los que están por entrar, que estén atentos a su palabra. Dice el libro de Nehemías ahí en 8, de que cuando el profeta hablaba la palabra de Dios, todo el mundo estaba atento, las familias, atento a lo que la palabra decía, a lo que la palabra de Dios decía. Así hoy nosotros venimos en ese nombre que es sobre todo nombre, y clamamos y pedimos
todos nuestros hermanos que están escuchando, que abran sus oídos espirituales, sus ojos espirituales estén abiertos para atender y colocar delante del Señor todo lo que Él nos quiere decir, porque Él es el que nos transforma, Él es el que nos guía, es la palabra siempre es la que tiene poder para sanar y para transformar, para cambiar, para redarguir en justicia. Dice David allí que lo exalta siempre, ¿sí? Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. No es hoy, mañana, y mañana no, ¿sí? Como mucha gente tiene al Dios Todopoderoso como un Dios bombero únicamente cuando tiene la dificultad o cuando tiene la calamidad, cuando tiene la necesidad. Claman y se acuerdan de Dios, pero Dios es en todo momento y en todo lugar, en todo tiempo. Sea que estemos bien o sea que estemos mal, debemos de darle siempre gracias a Dios, porque Dios tiene una voluntad, Él nos ha enseñado, tiene una voluntad directiva y también tiene una voluntad que es permisiva. Muchas veces permite que a nosotros nos sucedan cosas y hechos que no nos agradan, pero cuando vamos a la palabra, que es la que tiene el poder, entendemos que muchas veces Dios permite que sucedan ciertos hechos para que nosotros entendamos, y todo con un propósito de que nosotros cambiemos, de que nosotros aprendamos, que aprendamos a andar conforme a su palabra, conforme a todos sus mandamientos y sus estatutos que Él nos describe en su palabra, y es hoy, porque la palabra de Dios es actualizada. Y dice el Salmo, el 2, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Ahí nos ratifica que esto es todos los días, no importa la situación que estemos pasando, siempre debemos de estar alabando y dándole gracias al Todopoderoso. ¿Por qué? Porque estamos vivos. Si que estamos vivos, eso es por voluntad de Él, porque el hombre no tiene voluntad sobre el espíritu, habla por allá en el libro de Eclesiastés, ¿sí? Por mucho que quiera no morirse y todo eso, él no tiene la voluntad de decir no me muero, no me muero. Si es la voluntad de Dios, Dios permite que se vaya a encontrarse con Él, si es el tiempo, porque todo es en el tiempo de Él. Entonces dice el Salmo, a través aquí del Salmo de David, que es cada día, o sea, cada momento, cada instante, porque en todo momento necesitamos de Él. Nosotros somos débiles criaturas, todo a nosotros nos afecta. Dice la misma palabra que afuera conflicto y adentro temores y dolores. Todo lo que nosotros vemos en nuestra sociedad, en el medio en que nos movemos, todas las cosas negativas y las injusticias que nos toca por ende mientras estamos en el paso por este desierto, nos afecta grandemente si no tenemos ese poder de Dios dentro de nosotros. Si la palabra de Dios no está aflorando continuamente dentro de nosotros, todos los hechos negativos y nefastos y las situaciones que suceden a nuestro alrededor nos van a afectar y nos van a causar lo que el Señor quiere que no debemos de tener, que es el temor. No podemos tener temor ni miedo, porque todo eso es contrario a la fe, y la fe es la certeza siempre de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, que nos va enseñando Él a través de sus escrituras. Alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Eternamente, porque la palabra de Dios, toda la palabra de Dios es espiritual. Ahora, mientras estamos en esta carne, debemos de alabarlo, y el día que partamos también vamos a estar en espíritu juntamente con Él, porque esa es la eternidad. Pasamos nosotros de una ciudadanía totalmente terrenal, vamos pasando a una ciudadanía celestial. Nos habla la misma palabra del Señor. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. No podemos contar con nuestros dedos ni con nuestra capacidad, que es totalmente menguada, las grandezas del Dios del cielo. Es inescrutable, dice la palabra de Dios. Sus maravillas son grandes, son inmensas. Él hace cosas grandes y maravillosas ocultas que nosotros
no conocemos. Por eso allá Jeremías 33:3 nos recordaba ese versículo: clama a mí, yo te responderé y te haré conocer grandes y maravillosas cosas ocultas que tú no conoces. Tenemos todo clamor, es al Padre de la gloria, al Dios Todopoderoso, a través de su Hijo, porque a eso vino Él, ¿sí? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que a todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Entonces Él nos deja toda esta enseñanza para que nosotros las coloquemos por obra. Continuamente debemos de clamarle al Padre de la gloria a través de su Hijo, y Él hará, si hemos creído, si verdaderamente entendemos que la palabra de Dios toda es verdad. Él quiere que nosotros pongamos por obra cada versículo que venga a nosotros. Debemos nosotros desmenuzarlo espiritualmente y empezando por nosotros mismos, porque dice que los juicios empiezan por casa. Entonces nosotros mismos somos los primeros que vamos a estar redargüidos, porque la misma palabra es la que nos va limpiando, nos va redarguyendo y nos va diciendo: tú eres ese que está de mal, tú estás mal delante del Señor, porque estamos en comunión con Él y vamos corrigiendo, vamos mejorando nuestro andar y nuestro caminar, que habla la misma palabra del Señor. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Hoy en día estamos viendo, ¿no?, hay una generación totalmente dura para la palabra de Dios. Vemos los jóvenes que están en otro cuento por el avance de la misma tecnología, se olvidan y están, el enemigo que está allí presto los tiene totalmente hipnotizados, ¿sí? Y por estar en todas estas cuestiones privan de recibir la palabra de Dios y nadie quiere saber del Señor, ¿sí? Y entonces hay una generación totalmente dura que no quiere entender que tenemos es un Dios vivo que quiere siempre hacernos bien, pero que necesita de nosotros que creamos verdaderamente en Él. Por eso toda la palabra dice, Salmo 19, 119, 130, que toda la palabra es verdad. Donde quiera que nosotros la abramos, el Señor nos va dando un mensaje. Es un mensaje para que nosotros aprendamos, para que nos fortalezcamos, para que quite de nosotros todo miedo, todo temor, para que siempre estemos gozosos, para que no estemos en lloro, ¿sí? No estemos en angustia. Eso es la palabra. Siempre Él quiere hacernos bien, nos da las armas, y las armas todas están ¿a dónde? En la palabra del Señor. Donde quiera que la leamos, el Dios nos va a manifestar siempre allí esa mano extendida para que nosotros no decaigamos. Entonces habla el Salmo 145, que es una alabanza del rey David, reconociendo al Padre de la gloria, al Dios Todopoderoso, como debemos nosotros hoy en día hacer, reconocer delante de Él que es en cada día y en cada momento y en cada lugar, no importa las circunstancias, debemos de alabarlo, exaltarlo, porque Él es el que nos da vida, y vida en abundancia, si creemos. Amén. Gloria a Dios porque el Señor nos despierta. El Señor quiere es que nosotros verdaderamente actuemos conforme a su voluntad, y la voluntad es que nosotros conozcamos la palabra de Dios, y el único que puede a nosotros darnos esa luz es nuestro Señor Jesucristo, porque la salvación viene del Señor Jesucristo, la salvación viene de los judíos, dice la palabra en el Evangelio de San Juan. Entonces, cuando uno viene al Señor, pues el Señor lo cubre, porque estábamos desnudos, habíamos perdido esa parte de la imagen y semejanza de Dios, donde está en Génesis 1:29, que el enemigo nos robó el vestido, que es la parte espiritual, y quedamos desconectados solamente actuando con dos partes: el cuerpo que es esta parte del atrio, y el lugar santo que se entenebreció, que es el alma. Y la parte espiritual, el enemigo la cambió debido a la desobediencia. Entró el pecado al hombre, Romanos 5, pasó el pecado a Adán, y Adán pasó el pecado al hombre.
¿ya? Romanos 5 dice que el pecado entró al mundo y el mundo se contaminó, el cual perdimos el vestido, perdimos la parte espiritual y solamente quedamos actuando en cuerpo y alma. Solamente nuestra alma se guía por los sentidos externos, lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, lo que nos dicen, lo que tocamos, lo que palpamos, son los sentidos externos que están en nuestra alma. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Entonces hubo una muerte espiritual. La parte espiritual que Dios nos había creado en 1:29 de Génesis, a imagen y semejanza, se perdió, se entenebreció y entró las tinieblas, entró el pecado y la muerte espiritual, y quedamos nosotros desnudos. Entonces uno desnudo no tiene protección, hacemos nuestra propia voluntad y a lo malo le decimos bueno, porque la parte espiritual fue borrada. Entonces solamente la podemos recuperar a través nuevamente de la venida de Cristo, que nos da ese nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento nos lo vuelve a dar nuestro Señor Jesucristo al pagar por nosotros en la cruz. El pecado y la muerte nos redimió de esa maldición y nos volvió a conectar al Padre para que pudiéramos ver, Colosenses 3, poner la mira en las cosas de arriba más que en las cosas terrenales, porque nosotros teníamos fijaciones, teníamos fascinaciones, teníamos todas estas cosas externas que nos impidían buscar a Dios. Entonces Dios tuvo que buscarnos a nosotros, porque el pecado nunca va a buscar a Dios. Nosotros nunca buscamos a Dios, lo buscamos con nuestra religiosidad, con cosas externas, pero no en espíritu y en verdad. Entonces debemos de tener el conocimiento de Dios que viene a través del Señor, a través del mensaje de la palabra de Dios, de anunciarlo, y vamos teniendo el conocimiento y vamos creciendo como la luz de la aurora, y vamos saliendo de las tinieblas a la luz, como Colosenses 3, y somos trasladados de las tinieblas a la luz, al reino de su Hijo amado Cristo Jesús. Nosotros tenemos eternidad, nosotros volvemos otra vez de nuevo al principio, como fuimos conocidos al principio, en espíritu, y solamente en Cristo podemos volver al Padre. Nadie nos puede conectar otra vez al Padre Dios, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo, que vino y nos trajo el entendimiento, el conocimiento, la inteligencia, todas las cosas espirituales, todo ese paquete, todo ese regalo, para que nosotros con ese chip espiritual podamos volver a conectarnos al Padre y estar completos. Nosotros somos completos cuando volvemos a recuperar la parte espiritual, cuerpo, alma y espíritu. Entonces ya las cosas que nos hacían daño o que nos llevaban a la destrucción, las podemos sujetar con la parte de Dios, que es más poderosa, que son los pensamientos de Dios. Por eso aquí nos está hablando el Señor en este Salmo 145. Dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Ya tenemos el Dios y Rey. Y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Entonces nos habla de una eternidad. Nosotros tenemos eternidad. Nosotros volvemos otra vez a Dios como fuimos conocidos al principio. Nos volvemos a conectar a Dios, pero necesitamos nosotros limpiar nuestra alma, que estaba entenebrecida y estaba sucia, y solamente Cristo puede hacer esa obra redentora de sacarnos de las tinieblas a la luz y lavar nuestros pecados. Acabamos de leer Romanos 5, entró el pecado y por un hombre que fue Adán, nuestro primer padre, y de ahí la descendencia, la genética, los genes, el software viene a través de los patriarcas, de los varones que transmitieron esa genética, pero con el pecado, porque el pecado entró a Adán y Adán lo transmitió a toda la humanidad hasta que vino Cristo. Toda la generación de Adán hasta Cristo era transgresora, en tinieblas y pecador. Hacía ritos, sacrificios, pero el pecado no había sido borrado. Hacía un poco de cosas, pero seguíamos lo mismo, en tinieblas, hasta que vino Cristo y pudo, porque nadie puede pagar los pecados sino solamente Dios, ningún hombre puede pagar los pecados. Romanos 9:5 dice que Cristo es Dios, vino en forma de debilidad, en carne, y vino y nos transmitió esa imagen y semejanza de Dios de nuevo y nos volvió a recuperar, perdonó nuestros pecados y resucitó. El único que ha vencido la muerte, el Hades, el Seol, es Cristo. Por eso nosotros también, al llegar a Cristo, no vamos a quedar en el Hades ni en el Seol. Si tenemos a Cristo, vamos a ser juntamente con Él resucitados.
Por eso es importante llegar a Cristo y venir a Cristo, que es la nueva creación, en espíritu y en verdad. Entonces nosotros tenemos eternidad, entonces todo el mundo busca la eternidad, todo el mundo busca lo espiritual, porque lo espiritual fue dado por Dios a toda la humanidad en el principio. Teníamos la imagen y semejanza de Dios, que era la parte espiritual, pero fuimos desconectados de eso debido al pecado. Entonces, aquí en este salmo dice que eternamente y para siempre, y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. O sea, David estaba alabando al Señor, que dice que nosotros volvemos otra vez a la eternidad. Con el alma lo estaba adorando, porque volvemos otra vez a conectarnos a Dios a través del Espíritu Santo, porque nadie puede volver al Padre sino por Cristo. Leamos unos versículos que nos habla de la eternidad. Eclesiastés 3:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Hay una parte terrenal, hay una parte material que fue dada a Adán, que fue el paraíso, y todas estas cosas tan hermosas que vemos, el agua, el sol, los mares, las islas, toda esta parte terrenal tiene un creador. Nadie puede crear, solamente el Señor. Nadie puede hacer una fruta, solamente el Señor. Todo fue creado por el Señor. ¿Para quién? Para nosotros, que éramos Adán, esa parte adámica, esa parte terrenal. Pero veníamos conectados con Dios al principio, pero nos desconectamos. Entonces empezamos a andar nosotros en nuestra propia voluntad y a buscar a un Dios desconocido, ya a través de ritos, sacrificios y un poco de cosas externas, y no lo vamos a buscar. Solamente lo podemos volver otra vez a conocer y reconocerlo a través del Señor, que es Cristo, que es la palabra, la semilla y la simiente de Cristo, que es la palabra de Dios. Entonces, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Entonces, ¿a dónde está la eternidad de nosotros? Está en nuestro corazón, está en nuestra alma, está en nuestro espíritu. Por eso todos buscamos a Dios, porque tenemos la eternidad. Por eso el salmista David, en el Salmo 145, hablaba de la eternidad. Todos vamos a volver un día, no vamos a quedarnos aquí, somos pasajeros, somos peregrinos. Un día va a volver otra vez nuestra parte espiritual a nuestra parte original, como fuimos conocidos, dice la palabra en Corintios 13. Dice: en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender, ¿ya? Porque había perdido el entendimiento, había perdido el conocimiento, había perdido la parte espiritual. No podemos entender si no volvemos a conocer y a reconocer otra vez, como fuimos conocidos, a reconocer a Cristo, y Él nos trajo otra vez de nuevo la imagen y semejanza de Dios, y podemos volver otra vez al Padre, que es Espíritu. No podemos entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces, desde el principio, el hombre nacido de mujer, Job 14, ya, que es nuestra parte terrenal, nuestra parte mortal, nuestra parte que debido al pecado tiene que morir, pero Dios nos da la eternidad. Ya, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es Cristo Jesús, que nos da la vida eterna. Entonces nosotros no debemos de tener ningún temor, porque nosotros solamente cambiamos de parte terrenal, de parte material a la parte espiritual, pero tenemos que volver a Dios, al Padre, con Cristo. Entonces Dios nos da el conocimiento y podemos leer la palabra de Dios en las Escrituras, donde nos revela el Señor todas las cosas que debemos de entender y conocer. Entonces tenemos eternidad. Nos está diciendo que Dios puso eternidad en el hombre, pero no alcanzamos a entender que nosotros volvemos otra vez como fuimos conocidos en espíritu. Entonces dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, en el Evangelio de San Juan 3 dice 4:24. El Evangelio de San Juan 4:24, el Señor nos da una revelación donde dice: Dios es espíritu, ¿ya? Y el 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, ¿ya? Porque somos adoradores al Padre, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Solamente podemos adorar otra vez a nuestro Padre en espíritu y en verdad, y solamente se da a través de Cristo Jesús, que nos trajo la semilla, la simiente de Cristo, nos trajo lo espiritual. Porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Entonces Dios busca verdaderos adoradores en espíritu, en verdad. Y nosotros hacemos un poco de cosas terrenales creyendo que estamos alabando y adorando a Dios, y no lo estamos adorando como Él requiere y manda, en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. El 24 nos dice, entonces para eso es el conocimiento de la palabra de Dios. Dios es espíritu,
y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Entonces, hay una necesidad de volver a adorar al Padre, porque nosotros volvemos otra vez de nuevo al Dios de los espíritus de toda carne. Vamos a volver a Dios, por eso tenemos eternidad, pero vamos a volver es en el espíritu. Por eso tenemos que tener un nuevo nacimiento, no en la carne, porque el primer nacimiento de nosotros está en Job 14, el hombre nacido de mujer, nuestra parte terrenal, nuestra parte material, lo que estamos viendo cada uno de nosotros, la parte mortal, la parte que va a perecer, la parte que un día hasta ahí vamos a llegar, pero la eternidad ya el Señor nos la ha dado a través de Cristo. Tenemos la eternidad porque la salvación viene del Señor. Entonces es importante leer las Sagradas Escrituras. Dios es espíritu y debemos de conocerlo en espíritu, en verdad, y las palabras que nosotros decimos o hablamos no son de nosotros, son espirituales porque es la palabra de Dios. Entonces aquí mismo en San Juan 3 dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Dice Jesús y Nicodemo. Juan 3. ¿Ya? Desde el 4. 3:4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, ¿cómo va a nacer de la carne? Es imposible. Es nuestra parte terrenal. El hombre nacido de mujer corto de días y hastiado sin sabores. Son malos días malos que buenos. Esa es nuestra parte terrenal. ¿Cómo vamos a volver a nacer? No vamos a nacer en la carne. Tenemos que nacer es en el espíritu de la mente, ser renovados, ser limpiados, y no es para que poder volver otra vez de nuevo a la eternidad, porque Cristo ya ganó esa parte espiritual, ya nos dio la parte de la eternidad, la parte eterna. Entonces Nicodemo, que somos todos nosotros que nos hacemos esa pregunta, pero ¿cómo así que yo soy espíritu? Sí, nosotros somos espíritus, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Este cuerpo es como una botella y aquí estamos encerrados, y el alma es nuestra mente, que está entenebrecida porque estaba desconectada de lo espiritual, y el espíritu es la parte de Dios para que estemos integrados, espíritu, alma y cuerpo. Ya Cristo nos devolvió esa parte y nos vistió y nos revistió para que no estemos desnudos y el enemigo venga a atormentarnos, a angustiarnos, a afligirnos, a desesperarnos, a oprimirnos, a causarnos temores, a causarnos miedo. No, porque ya no estamos desnudos, tenemos la parte espiritual, volvemos a conectarnos a Dios, tenemos comunión con Dios, a través de la palabra de Dios vamos alimentándonos. Dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces nosotros tenemos que volver otra vez a entrar al reino de Dios, y tenemos que nacer del agua y del Espíritu. O sea, tenemos un nuevo nacimiento, una renovación. Dice la palabra de Dios, el renuevo es Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. Dice el Señor, he aquí yo pongo cosas nuevas. Entonces el Señor, el nuevo pacto es que nos da la palabra de Dios, lo espiritual, nos la da. El nuevo pacto es que pone en las tablas de nuestro corazón la palabra de Dios, que es Cristo. Entonces vamos a tener ya la parte completa, la parte espiritual, cuerpo, alma y espíritu, que está en Tesalonicenses está 5:23 de Tesalonicenses dice, y el mismo Dios de paz os santifique. La santificación viene a través de nuestra parte espiritual, que es renovar nuestra mente con la semilla y la simiente de Cristo, el nuevo nacimiento, que es el agua, que es el espíritu, que es la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no tenemos nuevo nacimiento. Nosotros somos renovados es por la palabra de Dios, que es el mismo sello, la misma simiente de Cristo Jesús. Dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Entonces la única forma de estar completos es, y todo vuestro ser, tenemos un ser, nos diferenciamos del animalito. Nosotros tenemos razonamiento, conocimiento, entendimiento, inteligencia, toda ciencia. Eso es el regalo que Dios nos ha dado a nuestro ser, a nuestro espíritu. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya estamos vestidos, tenemos aceite, tenemos la parte espiritual. Entonces nosotros tenemos un ser, espíritu, alma y cuerpo, y ya somos reconocidos por Dios. Ya Dios nos conoce porque tenemos la parte espiritual, tenemos la imagen y semejanza de Dios, tenemos la palabra de Dios, hemos nacido de nuevo, hemos sido renovados, hemos sido santificados, hemos sido limpios con la sangre de Cristo, que pagó nuestros pecados y nos redimió de estas maldiciones,
y hemos pasado de muerte a vida. Ya tenemos la vida, ya no andamos en muerte, porque el Señor pagó nuestros pecados en la cruz y nos redimió de esas maldiciones, pero ya estamos completos en el Señor y debemos de venir al Señor a crecer en el Espíritu como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que sea perfecto. Y cuando ya nosotros estemos perfeccionados, Dios nos levanta, nos quita esta parte terrenal y volvemos otra vez a la eternidad en la parte espiritual. De modo que no debemos de tener temor cuando estamos completos, integrados, cuerpo, alma y espíritu, que es el regalo más precioso que nos dio Cristo a través del Padre. Nos dio su Santo Espíritu, el Paracleto, para que nosotros no estemos desnudos y no estemos en temores, en angustias, en desesperación. Aquí dice que el Dios de paz nos santifica. Mi pasos dejo, mi pasos doy. Y la salvación viene de Cristo. Él vino y nos trajo esa salvación tan grande del perdón y la misericordia, y volver nosotros a la eternidad un día. No sabemos en el día ni la hora, pero tenemos eternidad, nos está diciendo el Señor hoy. Gloria a Dios, porque Dios es misericordioso. Dice mismo en el 8, ¿no? 145:8, lo que nos está hablando nuestro Padre Celestial: clemente y misericordioso es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Lento para la ira. ¿Cuánto tiempo nos demoramos nosotros para conocer del Señor? Y un día para el Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Por eso lo habla el Señor ahí, lento, lento para la ira. ¿Sí es? Entonces, Dios es misericordioso. No importa la edad en la cual nosotros lo conozcamos. Muchos lo conocen desde la niñez, otros desde ya adultos, otros en la vejez. El tiempo es del Señor. Si Él nos tiene escrito antes de la fundación del mundo, que habla Efesios, ¿sí? De antes de la fundación del mundo Él nos escogió a cada uno de nosotros, pero nosotros no sabíamos. Pero el Señor sí sabíamos que íbamos a nacer en tal fecha. Lo que no sabemos es nosotros en qué fecha vamos nosotros a perecer. Por eso está la sabiduría y la ciencia del Señor. Nos da todas las cosas, pero siempre deja algo para que nosotros permanezcamos siempre en Él, buscándolo, investigándolo, y la única forma es a través de su palabra del Señor. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque de ella os parece que emana la vida. Y si nos lo manda el Señor, es porque ahí vamos a encontrar todos los requisitos, todos los mandamientos, todos los estatutos que Él nos coloca, pero para que nos vaya bien. Él es misericordioso. ¿Por qué? Porque en las edades pasadas, dice Hechos de los Apóstoles 14:16, dice el Señor: en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Sí. Mire, allá, las edades pasadas es antes de conocer del Señor, antes de arrepentirnos, antes de que tú te arrepientas, te está dejando allí, ¿sí? Pero si te tiene ya escrito, en cualquier momento te va a llamar. Puede ser hoy, porque la palabra de Dios es la que tiene poder para transformar, para redarguir, para enseñar, ¿sí? Él tiene los brazos extendidos en todo momento, porque Él vino es al pecador. Él viene es a recogernos, a rescatarnos. Por eso nos coloca delante de su palabra para que nosotros transmitamos todo lo que Él nos ha enseñado. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. ¿Y qué habla Isaías 5:20? Dice Isaías 5:20, nos lo corrobora el Señor allí: ay de los que a lo malo dicen bueno. A eso es lo que estábamos haciendo nosotros en las edades pasadas. A todo lo malo nosotros le llamábamos bueno, porque andábamos en tinieblas, estábamos totalmente en pecado, ¿sí? En pecado, nos estaba diciendo el Señor, nos concibió nuestra madre. Nosotros fuimos concebidos en pecado. El único que fue concebido puro es su Hijo Jesús Cristo, el Dios Santísimo. Sí, por eso le clamamos a Él, porque si no fuera así, si hubiera sido nacido de pecado, nadie clamaría. Estaríamos nosotros totalmente perdidos.
pero tenemos un Dios vivo, un Dios que es espíritu, que nos hablaba Juan 4:24, que Dios es espíritu, y como es espíritu, Él está aquí donde estamos dos o más reunidos en su santo nombre, y como Él es espíritu, está viendo allí en tu corazón, y tú estás atento a lo que la palabra de Dios te está diciendo, que ya te salgas de ese estado en el cual estás, que Él quiere transformarte, Él quiere cambiar tu vida para que seas nueva criatura. Si Él te tiene escrito, vas a ser transformado. ¿Dónde? En el espíritu de la mente es donde el Señor viene y nos renueva, nos hace una extraña operación. Sigue 5:20 ahí de Isaías. A los que a lo malo le dicen bueno, como está hoy la humanidad, ¿sí? Los que están en derroche, en tinieblas, en juergas, ¿sí? En fornicaciones, adulterios, en mentiras, en robos, ¿sí? En hipocresías, en venganzas, eso, el que está allí, a eso le habla y le dice bueno, porque lo está sintiendo y está necesitando usufructuar de algo que está haciendo malo, pero él le dice bueno porque le está produciendo algún dinero, ¿sí? Por el engaño, por la mentira, por la corrupción, por el impuesto excesivo, como están los gobiernos hoy. A todos le llaman bueno. Ahora en este tiempo es donde más se va a ver, donde comienzan a subir todo, porque ellos no han puesto los ojos en Jesús, sino los puestos en el dinero, en la plata, en lo terrenal, y comienzan a subir por las circunstancias, se van acomodando a lo que les conviene, pero no a lo que el Señor le dice. No son temerosos de Dios. Ahí está todo ese pueblo los pueblos están sin justicia, están sin profecía. Dice que el pueblo sin profecía se desenfrena, hacen lo que quieren, nos hacen lo que quieren. Los gobiernos sin Cristo y sin Dios y sin ley nos colocan cualquier clase de injusticias en los impuestos, en los precios, en todo quieren apabullarnos. Y a lo bueno, malo, que hacen de la luz tinieblas, porque todo lo que hacen, como les está produciendo algún dinero, ¿sí? Pero está en tinieblas, eso para ellos es la maravilla. Pero Dios, dice Salmo 11:4, que Dios los está viendo, que Él nos está observando a cada uno, y va a llegar un momento en que va a pedirnos cuentas, ¿sí? Y a las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Todo lo cambiábamos cuando estábamos, ¿cómo? Cuando estábamos sin Cristo, sin Dios, cuando no teníamos ese nuevo vestido, porque nosotros estábamos desnudos, nos decía la palabra del Señor, estábamos totalmente ciegos, y el Señor viene y nos abre los ojos del entendimiento, para comenzar a ver con los ojos espirituales todo lo que Él nos quiere enseñar para que nos vaya bien. Entonces, hoy nosotros estamos recibiendo todas esas enseñanzas por su infinita misericordia. El Señor siempre quiere hacernos bien. Nosotros somos los que fallamos delante de Él, ¿sí? Por nuestros padres. La generación de nuestros padres era una generación totalmente contumaz y rebelde, dice Salmo 79:8, ¿sí? No seas como vuestros padres, generación contumaz y rebelde, que no dispuso para con Dios su espíritu. Dios es espíritu, nos hablaba ya en Juan 4:24. No dispusieron nuestros padres porque estaban totalmente ciegos en una religiosidad que no conlleva a nada, en una religiosidad en la cual iban a clamar a cualquier santo o a cualquier imagen para pedirle de pronto mejor puntería en los casos de los sicarios, o mejor astucia en el caso de los que estaban robando o atracando. Eso, y estaban ¿en qué? En una religiosidad. Eso es estar en esas edades pasadas que nos dice Hechos de los Apóstoles. Allí es donde quiere el Señor que nosotros salgamos de allí, que lo busquemos en espíritu y en verdad, que siempre hemos sido un pueblo rebelde y contradictor. De Romanos 10:21 dice, este es un pueblo totalmente rebelde y contradictor. Siempre están en contra de los principios que Dios nos manda, en contra de la palabra. Y la palabra de Dios toda, nos decía el Señor, toda es verdad. Entonces, clemente y misericordioso, dice el Salmo 145:8. Es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Eso de lento para la ira, ya, si no nos dice, puede ser 10, 20, 30 años que el Señor te espera, que te permite estar allí, pero
que cuando Él nos llame no sea de una forma totalmente dura, como a muchos les ha pasado de recibir y conocer del Señor estando ya en una cárcel o estando ya a punto de perecer. Vienen a reconocer que hay un Dios. No, es ahora, en todo momento, porque lo necesitamos. Habla el Salmo que es todos los días, ¿sí? Dice el 145, 2. Cada día te bendeciré. ¿Dónde debemos de estar nosotros? En comunión con Él, en espíritu y en verdad, para poder recibir todas esas bendiciones que tiene preparadas para ti, para mí, para todos nosotros, si creemos, si nos hemos arrepentido. Arrepentirse es volver atrás, volver a encaminarse, volver del mal al bien, que es donde estábamos nosotros. Y el Señor es el que nos está observando y es el que nos va a juzgar en el día en que Dios juzgará al mundo por medio de Jesús Cristo, a través del Evangelio. Es a través de la palabra comenzó el Señor. Toda la palabra es verdad y a través de la palabra nos va a juzgar. Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará al mundo por medio de Jesús Cristo a través del Evangelio. O sea que la palabra de Dios tiene que estar aquí en el espíritu de nuestra mente para ponerla por obra, para estar en comunión continuamente con Él y poder recibir todas esas grandes bendiciones que Él tiene preparadas para los que le aman en espíritu y en verdad. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que nos está diciendo el Señor hoy, nosotros, el Señor nos llama es porque es tardo para la ira y grande misericordia. La misericordia está, dice el Señor, que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia, dice Proverbios 4. Alcanza misericordia. Nosotros hemos alcanzado misericordia porque nosotros también éramos vasos de ira. Nosotros estábamos en las tinieblas. Nosotros éramos operados por el enemigo porque éramos hijos de desobediencia. Pero el Señor nos sacó con mano poderosa de ahí, de Egipto, de Babilonia, del pecado, de la muerte, como hoy también te está llamando hoy el Señor, el que está robando, el que está matando, el que está destruyendo, al sicario, al homosexual, al lesbianismo, a todas estas fuerzas que son vasos de ira. Dios no quiere que el pecador muera, sino que se arrepienta y viva. Para eso vino Cristo, para salvarnos de la muerte segunda, para resucitarnos juntamente con Él, para que no vaya a haber muerte en nosotros, sino que haya vida eterna, como nos está hablando el Señor, que la misericordia está en la vida eterna. Nosotros un día no sabemos en qué momento el Señor nos llame, y si estamos desnudos, pues vamos a quedar conforme al príncipe de la potestad del aire. Vamos a quedar desnudos y vamos a quedar en el aire. Y Dios no quiere que tu espíritu sea atormentado. Efesios 2 dice, y Él os dio vida. ¿Quién nos dio la vida? Cristo, no la muerte. Ya tenemos vida. A vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ya estábamos robando, destruyendo, el sicariato, el homosexualismo, el lesbianismo, todas estas fuerzas malignas de las tinieblas, donde estábamos nosotros cautivos, esclavos del pecado y de la muerte, y estábamos en las tinieblas y en la oscuridad. Pero Él vino y nos rescató con su mano poderosa. Él ya nos dio vida. Él no quiere que el pecador muera, sino que se arrepienta y viva. Dice, y en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Nosotros, ¿a dónde estábamos? Estábamos haciendo la voluntad, pero en las tinieblas, y estábamos siendo operados conforme al príncipe de la potestad del aire, que era la corriente de este mundo, y el cual nos hacía hacer cosas negativas, completamente enemigos de Dios. Estábamos en enemistad con Dios, y Cristo vino y canceló la muerte, el pecado, y nos resucitó para que no siguiéramos siendo esclavos de la muerte y hijos de ira. Mire, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, cuando hay desobediencia, ese espíritu inmundo viene y los hace hacer cosas negativas para que nunca resuciten ni que nunca se acerquen al Señor, que nos da la vida. Ya, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Ahí estábamos nosotros en las tinieblas. Nosotros experimentamos el mal, como todo el mundo. Estábamos con cuerpo y alma, y la parte espiritual estábamos desconectados. Pero Dios, a través de Cristo, nos volvió a conectar y nos dio vida para que no sigamos haciendo lo mismo, sigamos siendo hijos de ira. Mira, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, ya éramos débiles. A lo malo le decíamos bueno,
al sexo, al desorden, a la inmundicia, a la lascivia, a la lujuria, a la codicia, a los vicios, ya, a todos esos vicios que vienen por nuestra debilidad, porque no teníamos esa parte espiritual y estábamos desnudos. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿A dónde es que estábamos nosotros? Estábamos esclavos de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos nunca teníamos los pensamientos altos y agradables del Señor. Nunca habíamos experimentado el bien. Nunca habíamos experimentado lo bueno, lo agradable y perfecto. Porque nuestros pensamientos eran bajos, eran serpen, rastreros. Nunca teníamos los pensamientos de Dios que nos los ha regalado y nuestros pensamientos ahora son altos. Ahora está el nuevo pacto que tenemos la palabra de Dios en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Y éramos por naturaleza, o sea, adámica, esa primera naturaleza en tinieblas, entenebrecida, esa naturaleza pecadora, hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces Dios tuvo misericordia, tardo para la ira y grande misericordia. Ahora ya ha tenido misericordia con nosotros, con usted. El Señor también tiene misericordia, que se acerque confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro, porque la misericordia del Señor es continua. Puedes estar haciendo lo malo en este momento, pero si te acercas al Señor, el Señor es tardo para la ira, nos está diciendo en el Salmo 145, y grande misericordia, porque sabe que nosotros estábamos débiles, sin la fe, nuestros pensamientos eran bajos, y ahora en Cristo nuestros pensamientos son altos, nos ha resucitado, podemos estar espíritu, alma y cuerpo guardados con poder en Cristo Jesús. Salmo 52 dice: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? Entonces la maldad tiene poder, nos destruye, y nosotros éramos hijos de la maldad, hijos de ira, nosotros estábamos en desobediencia. La misericordia de Dios es continua. Entonces hay una misericordia del Señor que es continua. La maldad no puede ser más que la misericordia de Dios. Tú puedes estar experimentando el mal, pero no te puedes quedar en el mal. Más poderoso es el que está en nosotros, que es la parte espiritual, que es la parte cuerpo, alma y espíritu, que lo que está en el mundo, donde ya no le copiamos a las tinieblas, ni somos esclavos de las tinieblas, ni somos llevados por la corriente de este mundo. ¿Para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Para allá van todos, ya a contaminarse, al virus, a las bacterias, a estar en la muerte, en la destrucción. Eso era la corriente de este mundo. Dios nos sacó con su mano poderosa y ya podemos adorarlo, ya podemos alabarlo, ya podemos glorificarlo, porque ahí estábamos nosotros éramos vasos de ira. Mire la misericordia del Señor que nos apartó de la ira. Está el que no tiene al Hijo. Salmo 2, la ira del Padre, que es don Cornúpetas, don Sata, viene sobre los hijos de desobediencia y se alimenta del débil, se alimenta del polvo de la tierra, porque no has querido venir a conectarte al chip de Dios, a lo espiritual. Y los datos del Señor son gratis. Nadie tiene por qué. El agua la están vendiendo, que es la palabra de Dios, Lamentaciones 5. El agua la venden y cobran por la salvación. ¿Qué es eso? ¿Cómo estos falsos apóstoles que contaminan la grey de Dios con ganancias deshonestas? Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Pedro 5, ganancias deshonestas, y te cobran por el agua, te cobran por la salvación, te cobran por lo espiritual, te cobran por la palabra de Dios. Eso es lo que se está viendo en estos últimos tiempos. Hijos de Esaú solamente ven lo material, solamente ven el amor al dinero, principio, causa, fin de los males. Las cosas de Dios son por fe, no por vista, no por cosas escrutables que se puedan contar. El amor al dinero. Dice que un buen ciudadano de los cielos que milita la parte espiritual no tiene por qué enredarse. Timoteo, no tiene por qué enredarse en los negocios de este mundo y cobrarle a los hermanos dinero para enseñar la palabra de Dios. Eso es abominación a Dios. Entonces Dios nos está diciendo que éramos vasos de ira, pero eso éramos nosotros algunos. Ya el Señor no quiere que sigamos en las tinieblas, ya el Señor no quiere que sigamos la corriente de este mundo, donde va el débil, donde el enemigo lo pisotea y se alimenta del débil, porque el Señor le dijo, lo que da no quita. Génesis 3, le dijo a la serpiente antigua, diablo o Satanás, que es la maldad y se jactan la maldad, porque somos débiles, pero nosotros tenemos que levantarnos y sacudirnos del polvo de la tierra, de lo reptil, de los serpes,
y voltear a mirar al Señor, donde viene nuestro socorro, porque Él se alimenta del polvo de la tierra, y tú ya no eres polvo de la tierra. Cristo vino y venció el polvo de la tierra. Cristo resucitó para que nosotros también juntamente con Él seamos levantados y tengamos eternidad, que no nos vamos a quedar en las tinieblas como vasos de ira, como dice Efesios 2, conforme al príncipe de la potestad del aire, donde atormenta, donde hay temor, hay miedo, hay desesperación, hay angustia, hay tristeza, hay aflicciones. ¿Por qué? Porque estás desnudo y Dios no quiere que sigas desnudo, sino que te vistas con la sangre del Cordero que borra el pecado del mundo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a hablar con esta Salmo 56. Sí, vamos a hablar con la Salmo 56, una oración de confianza para darle gracias a Dios por este mensaje que nos ha dado hoy el Señor a todos nosotros, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿sí? Y ella penetra, dice que hasta partir el alma y el espíritu, ¿sí? Y transforma el corazón, el hombre. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Dice Salmo 56, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. En estos tiempos hay que tener nosotros mucho cuidado, porque hay mucha maldad. La maldad, a medida que crece la ciencia, va creciendo también la maldad. Todo lo toma el hombre, pero por el sentido negativo, ¿sí? Dice que la ciencia se aumentará, habla el libro de Daniel, en los posteros tiempos, y el hombre correrá de aquí para allá y de allá para acá, y eso es lo que vemos hoy en día por medio de todos los avances tecnológicos que se van viendo, y casi toda la gran mayoría lo toman para mal. Son muy pocos los que toman los avances tecnológicos para bien, como nosotros que estamos utilizando, llevando la palabra a través de todos estos avances que estamos viendo en estos tiempos. O sea que esa profecía de Daniel ya se va cumpliendo, ¿sí? Que en los posteriores tiempos la ciencia avanzará, y la estamos viendo hoy en día continuamente, y nosotros estamos también sacando provecho de ello, pero para llevar la palabra de Dios para bien. Otros la están empleando para mal. Entonces orémosle y pidámosle al Señor que esa palabra llegue al profundo de tu corazón y que seas transformado y cambiado en una nueva criatura. Padre Santo, gracias. Dios Todopoderoso, delante de ti, Señor, hacemos esta oración en tu santo nombre, que tu Santo Espíritu toque, oh Dios de los cielos, esos corazones que han estado atentos a tu palabra. Tú eres el que añades a tu iglesia, nos dices siempre, Señor. Tú eres el que agregas a tu iglesia, de Hechos 2:47. En tus manos los colocamos, que tu Santo Espíritu toque esos corazones, Señor, con ánimo de ser transformados y cambiados en nuevas criaturas. Bendícelos, Padre, ayúdalos, bendito Señor, porque todos estábamos también allí perdidos, muertos en delitos y pecados, Señor. Pero tu misericordia es eterna y es cada día, bendito Señor. En tus manos los colocamos, Señor, y que la bendición siempre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios llene esos corazones. Que el Señor los bendiga y los guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno. Gloria a Dios. Dios los bendiga y los guarde. Gracias, amén. Señor. Amén.